reputacional, teniendo todos estos riesgos un alto impacto en las organizaciones. Y dos, porque la línea ética demuestra un compromiso ético y de transparencia hacia todos los stakeholders de la corporación. Acá quiero mencionar algo en el caso de las organizaciones multinacionales en las cuales le es aplicable la normativa de jurisdicción norteamericana. Llámese la norma de actos corruptos en el extranjero, la ley Sarbanes-Oxley, la Dodd-Frank. En ese caso, la línea ética, tener una línea ética, un canal de denuncias, un whistleblower channel, forma parte de la columna vertebral, como lo vamos a conversar más adelante, la columna vertebral de los programas de compliance. También es importante el incremento del uso de la línea ética porque esto ayuda a atenuar las penas civiles, penales, administrativas, en el caso de aquellas jurisdicciones que reconocen la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Podemos mencionar en aquellas empresas multinacionales también donde le es aplicable la normativa, por ejemplo, la ley Sapin 2 de Francia o la normativa de Reino Unido, UK Bribery Act. Dicho esto, existieron dos hitos donde se generó un antes y un después. Uno es con el caso famoso de Enron, luego tenemos el caso de WorldCom y acto seguido en el 2008 con la crisis económica de Estados Unidos, con el famoso boom inmobiliario. Y acá les tengo como recomendación ver la película The Big Short con Christian Bale. No sé si ya la han visto. Creo que está disponible en varias de las plataformas online de películas. Gracias, Fernando. Y tú nos has puesto un contexto, digamos, a nivel global, a nivel de todas las políticas. A nivel de Guatemala, una de las culturas de ética y de organizaciones a nivel de valores ha sido Cementos Progreso, el Grupo Progreso, Jorge. Y muchos hemos escuchado respecto al COVEC, que es el Código de Valores, Ética y Conducta que manejan ustedes como organización. ¿Por qué, digamos, para ustedes ha sido esa columna vertebral, como menciona, digamos, Fernando? Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, específicamente pues para hablar de nuestro Código de Valores, Ética y Conducta, nuestro famoso y conocido COVEC. Más que todo, más que una columna, nuestro COVEC se convierte en la base fundamental de la organización, pues como todas las organizaciones, los códigos de valores o los códigos de conducta se convierten en esa base fundamental. Y en el tema pues que nos compete, específicamente las líneas o las líneas éticas o las líneas de comunicación son parte vital de nuestro código de valores. Nosotros pues diversificamos un poco los canales de comunicación e implementamos 5 canales de comunicación. ¿Por qué 5? ¿Y por qué es importante tener estos canales de comunicación? Tenemos que conocer a nuestro público interno y eso es muy importante. Muchas organizaciones, en su mayoría o dependiendo del giro del negocio, cuentan con personal operativo. Entonces nosotros pensamos la forma estratégica de cómo poderle llegar a ellos sin poder infringir alguna norma de salud y seguridad ocupacional, dígase para el personal operativo que trabaja en plantas, que no puede tener un acceso a un teléfono, que no puede estar con un computador. Nosotros implementamos el canal de comunicación, el famoso buzón COVEC, que es un buzón que están colocados en lugares estratégicos donde las personas pueden abocarse e implementar una denuncia. Pero nos vamos otro poquito más allá y nosotros queremos implementar el sistema de expresión. Al final los colaboradores o el público interno no únicamente puede denunciar, sino realmente expresarse porque puede que surjan dudas en ciertos momentos. Entonces nosotros diversificamos y tratamos de quitar la palabra denuncia, queja, sino exprésate. Más que todo es una expresión porque obviamente va a llevar implícito un tema de conducta, un tema de alguna violación. Eso es por mencionar uno de los canales de comunicación o de línea de ética que tenemos. De igual forma, pues hoy día el WhatsApp es una herramienta mundial y útil y práctica que tenemos todos a nivel, que tenemos acceso, que tenemos un acceso a teléfono y se ha convertido en una herramienta muy útil, muy práctica para que las personas puedan colocar sus denuncias. Obviamente, pues se respeta el tema de la confidencialidad, si es que quisieran manifestar o no sus nombres, pero esta herramienta nos ha ayudado para poder
tener en cuenta el tema cuando acompañan alguna prueba o alguna fotografía, algún video. Esto ha servido obviamente pues para el desarrollo de las investigaciones. Muchísimas gracias, Jorge. Y hacer una pregunta para cualquiera de los dos que lo quiera contestar, solo me dice. Dice, ¿se puede denunciar a través de la línea ética el incumplimiento de protocolos COVID-19? De Fernando. acuerdo. Sí, sí se puede, solo que hay que tener en consideración la regulación de cada país. Bueno, en este caso la respuesta no sería sí, sino un depende, porque hay que tener en cuenta la legislación local en cuanto al manejo de datos personales. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la confidencialidad, porque obviamente esta es información sensible y sensitiva de las personas. Entonces, definir cuál es el propósito para el que se va a utilizar esta información de incumplimiento de protocolos de COVID, si es para brindar soporte a los colaboradores, si es para reforzar políticas, procedimientos, protocolos de la compañía por COVID, teniendo en cuenta nuevamente el tema de protección de datos. Ok, muchísimas gracias, Fernando. Y ustedes hablan ahorita, digamos, de la importancia de las líneas, ¿cierto? De comunicación, de ética, pero cuando ya después recibimos, y justamente abordando el tema que hoy nos trae acá, ¿cuál es ese ABC para dar seguimiento a estas comunicaciones, estas denuncias, estos reportes que hacen los stakeholders o los diferentes grupos de interés que deben tener los directivos, los gerentes presentes que están a cargo? De acuerdo. Acá no hay una línea en general o específica de cómo debe darse seguimiento, pero sí hay 4 elementos básicos con los cuales se recomienda dar seguimiento a una denuncia. Como es en un primer momento, determinar cuál es la naturaleza de la denuncia. Porque algunas veces la persona que realiza un reporte sobre incidencia o violación al código de ética, políticas o procedimientos, se extiende demasiado que hay que leer entre líneas para determinar qué es lo que esta persona está reportando. Si está reportando un incumplimiento a una política, si está reportando un tema de acoso laboral, o si está reportando múltiples temas que hay que investigar. Entonces, en un primer momento, determinar la naturaleza del reporte y, consecuentemente, de la investigación. En un segundo momento, el descubrir o desarrollar los hechos que mencionan en la denuncia. ¿Cómo se hace esto? Esto es para ver el panorama completo de qué trata la denuncia y conseguir hechos. Uno es a través de entrevistas con personal relevante, revisar documentos, sean estos de manera digital o de manera física, y así ir consiguiendo hacer un tejido de todos los hechos y todas las evidencias. Evidentemente, en un tercer momento, pues documentar toda la investigación para una mejor toma de decisiones, recopilar esta información, tener el cuidado adecuado al inicio de la investigación y al momento que uno está planificando la investigación, determinar si necesitamos soporte de parte del equipo de sistemas de la compañía para proteger la integridad de la información, porque puede ser que al empezar a entrevistar personas, alguien decida, bueno, esta parece ser evidencia y me puede perjudicar o le va a perjudicar a otro colaborador de la compañía, entonces la voy a borrar. Entonces, tener en cuenta ese tema de la protección de la integridad de la información. Y por último, pero no menos importante, publicar los hallazgos. Esto es preparar de una manera resumida o sucinta los hallazgos a los tomadores de decisiones y, por último, tomar acciones correctivas, porque de nada sirve tener una herramienta adecuada de la línea ética, como el servicio que ustedes prestan. De nada sirve investigar si al final investigamos y no se hizo nada. O sea, eso es peor todavía que no contar con un sistema de línea ética o que contar con un programa robusto desarrollado de compliance. No hacer nada. Se investigó, pero todo eso quedó en un informe y nadie tomó acción. Eso sería la peor cosa que puede ocurrir. Entonces, por último, pues obviamente tener un plan de remediación y buscar
corregir y evitar que esto vuelva a suceder. Y esto puede ser a través de una modificación a una política, una modificación a un procedimiento, un feedback a un colaborador, una amonestación, ya sea un llamado de atención verbal, escrito, o inclusive en los casos extremos, pues con el despido. Esos serían a grandes rasgos cuál sería el ABC para el seguimiento a una denuncia desde que llega el reporte a línea ética. Gracias, Fernando, por lo que tú nos mencionas. Y Jorge, ¿por qué no nos cuentas, en función también de lo que nos comentaba Fernando, cuáles son esos retos? Porque al final de cuentas tenemos como que este proceso, pero me imagino que en todo el proceso ustedes enfrentan muchos retos para poder llevar a cabo esta investigación. Correcto. Bueno, principalmente uno de los retos es el tema del anonimato. ¿Por qué digo el tema del anonimato? Cuando una persona denuncia y lo hace de forma anónima y no acompaña documentos o pruebas, dificulta un poco la investigación. ¿Por qué digo esto? Y esto lo digo desde un plano personal, no empresarial ni corporativo. Como colega Fernando sabrá, pues nosotros, o yo por lo menos creo en lo personal, la presunción de inocencia. ¿Por qué digo esto? Porque si se está denunciando a una persona, no puedo llegar y venir y a indagar y atacar directamente y a verla con ojos de culpable. Entonces, el principal reto es poder recabar toda esta información, precisamente como mencionaba Fernando, a través de entrevistas. Uno determina, pues, al final, dónde surge la denuncia, a quién va dirigida, y uno, pues, al final va buscando la estructura, a quién se puede abocar, a qué personal poder involucrar para el tema de las investigaciones. Porque si yo voy directamente con la persona que están denunciando y yo le empiezo a entrevistar, entonces yo creo que ese tema va a dificultar un poco la investigación. Es por ello, pues, que toma un poco de tiempo el realizar entrevistas, el verificar procesos y si hay que realizar algún tema correctivo para después poder llegar de último a la persona que está siendo denunciada. Ese es el principal reto que dificulta el tema de la investigación. Yo aquí sumaría uno, Ingrid, y de verdad que muy, muy cierto lo que menciona Jorge. Esos son grandes retos los que tenemos las personas que lideramos los procesos de investigaciones internas en las compañías. Y quiero sumar uno más, que es lograr generar rapport o confianza con el denunciante o la persona a entrevistar, porque qué es lo que suele ocurrir? Tiene miedo. Entonces, lograr el rapport o la confianza, porque ya logró superar un poco el miedo al hacer el reporte. Dicho sea de paso que algunas plataformas de canales de denuncias o línea ética tienen la opción para poder comunicarse con el denunciante, inclusive si quien está denunciando hace el reporte de forma anónima. Entonces, inclusive en esos casos, cuando la persona está oculta tras un sistema, es difícil en muchos casos generar ese reporte o confianza, porque le da miedo. Bueno, uno, no sé quién en la compañía va a manejar la información que yo voy a dar. Generalmente existe el chisme de que, este reporte lo conoce mi jefe, lo conoce el gerente. Entonces, más allá de ayudar a la compañía, me va a perjudicar en lo personal, si yo de buena fe estoy haciendo un reporte. Entonces, ese rapport, esa confianza es compleja de crear en muchos casos. Entonces, ahí viene un tema de cambio de cultura en la compañía, de generar esta cultura de cumplimiento, generar confianza en los entrenamientos, y además, evidentemente, luego del paso del tiempo y si esta cultura se va generando, esto viene como consecuencia. Si yo en los entrenamientos digo, bueno, existe la posibilidad de que ustedes hagan el reporte de forma anónima, la información se va a manejar de manera confidencial, la compañía toma en serio lo que ustedes mencionan en sus reportes, en la línea ética. ¿Y qué pasa si no se investiga, no se hace nada o quien está investigando divulga información en la compañía? Se cae todo este tema de cultura y eso es complicadísimo en general
ir avanzando con la cultura, por eso mismo del miedo. Entonces, es un tema crítico para los líderes de compliance, pues este tema de cambio cultural, el mindset, para quitar este temor. Y de hecho que es uno de los grandes retos de los líderes en los equipos de compliance, pues el generar cultura de compliance, generar la cultura de realizar reportes, el generar la confianza de que existe una política de no retaliación o de no represalias y que eso en efecto se cumpla, de que si yo realicé un reporte y la persona sospecha que yo lo reporté, que no incida en mi esfera personal. Es decir, si estoy en un proceso de traslado a otra área o si estoy a punto de ascender dentro de mi área, que no se me desmejore, que no se me saque del proceso, que no me apliquen la ley del hielo porque reporté, que no me den trabajo efectivo. O sea, eso y cumplir lo que se dice, porque si una cosa es lo bonito, lo que está en el código de ética, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Claro. Y ahí en esto que ambos nos comparten, muchas gracias, digamos, por ponernos como tan en evidencia los retos que tienen. Hay algunas preguntas que les quiero compartir que nos hace nuestro público. Una de ellas es, ¿se debe llevar un libro de actas para que la denuncia quede en un registro legal? O sea, ahorita que están ustedes comentando respecto a que tienen que ir articulando y acumulando, digamos, las pruebas que les comparten las personas que colocan los reportes o las denuncias. No sé quién de los dos quiere contestar esta pregunta. Tal vez voy a iniciar yo y Uh-huh. Dale, Jorge. Perfecto. El tema de llevar un reporte o llevar un control de las denuncias que llegan a las oficinas de cumplimiento es de total importancia o de vital importancia. ¿Por qué? Porque esto nos sirve como parámetro para saber cuántas denuncias ingresan a la organización, cuáles están segmentadas en distintas áreas, si es corrupción, si es etcétera, si es por violación al código de valores. Es muy importante para temas de reportería, para poder estar manifestando o poder estar expresando o trasladando la información al tongue of the top, ¿verdad? Que es en este caso la junta directiva. Nosotros en lo personal en Cementos Progreso o en Grupo Progreso tenemos pues comités que se integran. Está el comité COVEC, que es un comité multidisciplinario que está integrado por el mismo CEO, y también está el comité de riesgo y cumplimiento, que es el acceso directo que tiene la oficial de cumplimiento a la junta directiva. Entonces, el hecho de poder llevar o documentar todas estas denuncias y poder graficar y poder segmentar es de vital importancia para el tema de comunicación. Recordemos que pues, en temas anteriores o la gente que ha tenido acceso a talleres de compliance saben que el tema muy importante que es la unión entre el oficial de cumplimiento y el alto mando. Entonces sí es vital que nosotros tengamos un control de cuántas denuncias llegan, cuáles han sido tomadas como denuncias sin fundamento, cuáles son denuncias que se puede tomar un plan de acción, cuántas denuncias han terminado con desvinculación o con un llamado de atención. Ese tema al final es de vital, como menciono, es de vital importancia para poder seguir construyendo y para poder seguir mejorando. No sé, Fernando. Sí, claro, y aquí me sumo a lo que decías, Jorge, en el sentido de por qué es importante documentar cada una de las investigaciones. Y uno, para reportería, como bien lo dices, para presentar esta información, ya sea a los distintos comités de la compañía que existan, por ejemplo, el comité de ética o un comité de auditoría, para presentar esta información a junta directiva en caso que exista un reporte directo. Además, para mitigar riesgos, para evaluar dónde puede estar fallando la compañía, para poner atención dónde hay que enfocarse, dónde hay que hacer grandes esfuerzos para que las cosas mejoren. Y además, que es un punto crítico también, voy a enfocarme nuevamente al tema de multinacionales. Esto nos sirve y es crítico el documentar las investigaciones y las denuncias que llegan para evidenciar el caso de investigaciones que existan por entes reguladores. Llámese en el caso de la normativa o jurisdicción norteamericana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una investigación por la SEC o cualquier regulador local. Entonces, tener la evidencia, miren, llegó este reporte a la línea ética, esto fue lo que hicimos, en esto consistió el procedimiento de investigación y este fue el resultado.
Ok. Eso me parece súper importante y hay una pregunta que además se une mucho a lo que ustedes están diciendo ahorita y es, ¿cómo filtran las denuncias? O sea, muchas veces las personas usan el canal de denuncia o de reporte para temas como quejas o reclamos, lo hemos visto, que no necesariamente lleva una violación a las normas o a las políticas. Entonces, cómo lo están trabajando ustedes o cuáles, digamos, serían sus recomendaciones? Bueno, es preciso determinar, pero previo a poder determinar es capacitar al personal. Eso es de vital importancia en todo programa de cumplimiento, el poder capacitar al personal, a los colaboradores en temas de denuncias responsables. Como bien mencionas, y voy a utilizar un término muy coloquial, aquí en Guatemala, en que se utiliza como un chismógrafo, un canal de donde se generan temas que no son ciertos o por crear de asperezas, ¿verdad? Para poder, no me caes bien, yo te voy a denunciar y voy a crear un tema de que estás haciendo cierta violación. Sin embargo, nosotros en cumplimiento no podemos escatimar cuáles o no, porque nuevamente no sabemos si carecen de veracidad o no, y esa es nuestra labor como investigadores, constatar efectivamente si se está cometiendo alguna violación o no, y si esta denuncia tiene fundamento o no. Entonces, principalmente, desde mi punto de vista y mi recomendación es tratar de garantizar esto y evitarlo a través de las capacitaciones, hacer énfasis en el tema de las denuncias responsables, porque si nosotros creamos esa conciencia en los colaboradores para que denuncien de forma responsable y no por un tema que se convierta en que fulanito está saliendo con fulanita o porque me cae mal lo voy a denunciar, yo creo que ese tema se ha quedado un poco atrás. Si nosotros tenemos una fortaleza en el tema de la capacitación, que en este caso se vuelve algo preventivo. Claro. Y claro, y ahí me sumo al tema de brindar este mensaje clave en los entrenamientos respecto de las denuncias responsables y denuncias de buena fe, porque en efecto no puede ser nunca un chismógrafo. Y sumado a eso, en la medida de lo posible, incluir consideraciones en el código de ética, código de conducta, respecto que los reportes que no sean de buena fe también van a ser sancionados, porque no se le puede dar un mal uso a la herramienta. Dicho sea de paso, que todas las investigaciones deben de hacerse, todas las denuncias que llegan deben de investigarse, pero obviamente se filtran. Y a la medida que uno empieza a investigar, se da cuenta si el reporte es un reporte de buena fe, de mala fe y si está fundado o no. Ok, y en función de esto que tú comentas ahorita, Fernando, ¿cómo crees tú que podríamos orientar mejor a nuestros grupos de interés? ¿Es un tema de comunicación? O sea, ¿cómo también, o sea, tú estás diciendo, bueno, en la parte, lo decía también Jorge, en la capacitación, en la formación, en los entrenamientos, debemos ir orientando a las personas para que hagan un mejor uso de estos mecanismos, ¿cierto? Sí, sí. Pero cuando la gente reporta, ¿cómo podemos orientarlos para que sea un reporte, una denuncia enriquecida, que favorezca el mejor proceso de investigación posible? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le podemos hacer en este caso al denunciante o a la persona que está haciendo uso de la línea ética? Claro, y aquí en general recomendaría pues desarrollar una cultura de compliance, brindar confianza y tranquilidad a través de elementos claves en todas las investigaciones internas, como son mencionar el tema de la confidencialidad de la información, la posibilidad de realizar denuncias o reportes de manera anónima y reforzar además el principio de prohibición de actos de represalia o de la prohibición de retaliación, porque eso obviamente, como les mencionaba hace unos minutos, eso va a generar rapport y confianza con la persona que está pensando reportar o la persona que ya reportó previamente. Eso le va a generar tranquilidad. ¿Cómo se va a generar esa cultura? Se va a generar a través de entrenamientos, a través de brindar credibilidad cuando la gente ve y siente que sus denuncias son tomadas en serio y con profesionalismo. Al demostrar todo eso, se genera esa cultura de compliance. Además, al demostrar que existe una cultura y un tema de cero tolerancia a actos de represalias. Ok, y aquí quiero complementar
porque digamos, tú has estado también en la industria, venías de Ambev, Jorge, pasaste en la industria de cementos. Em, ¿Cuáles, digamos, tú has visto que han sido las mejores prácticas en esta área de investigación? Partiendo de que obviamente has estado en todos los procesos de la creación de cultura, de cumplimiento y obviamente también armando los procesos de investigación. Bueno, sí, definitivamente, pues cada industria tiene lo suyo, lo particular, de una industria de bebidas a una industria cementera o de materiales para la construcción. Cada una pues tiene sus principales retos. Pues en lo personal, los principales retos o la experiencia para poder crear estas buenas prácticas que he visto en el área de cumplimiento está sí o sí, es el tema de la capacitación. Insisto, nosotros quedarse con un código escrito que puede estar muy bonito y tener todas las herramientas, se quedan atrás. Yo, pues cuando he tenido la oportunidad de poder capacitar o de transmitir este comunicado al personal, yo les digo, no nos quedemos únicamente con lo que está escrito. Nosotros tenemos un comportamiento clave que es vivan, promuevan y modelen los comportamientos o los valores de nuestro COVEC. ¿Por qué? Porque al final, y esto pues es más que todo, que de cumplimiento, al final nosotros nos volvemos embajadores de la compañía en donde nos encontremos, más ahora pues la situación del COVID-19, muchos de nosotros pues nos ha tocado trabajar desde nuestras casas o estar con ese acercamiento, pero al final no nos desliga de la compañía y al final pues nos volvemos embajadores de la misma. Entonces, recapitulando la pregunta, las mejores prácticas es la capacitación, poder vivir los valores de la compañía, no solo poderlos transmitir, crear esa conciencia de denuncia responsable, el tema de la tolerancia cero hacia las represalias, tolerancia cero. Al final, como lo escrito se puede quedar ahí muy bonito y tener esa importancia, pero el cómo poderlo transmitir y cómo poder crear esa conciencia que los colaboradores lo puedan vivir es importante, porque muchas veces solo nos ven como un departamento de compliance y a algunos les puede generar temor, a otros no les importa, pero el tema es crear conciencia, ver a compliance como un aliado para poder hacer crecer a la organización. Lo he visto, como mencioné, pues desde la industria de bebidas, con sus retos y sus, ¿cómo se llama? Retos, perdón, principales, y en el tema de cementos, pues igual, ¿verdad? Que tiene otros aspectos que van a incidir en el giro del negocio. Entonces es importante poder transmitir este mensaje, hacer capacitaciones constantes. Yo recuerdo a Roberto Batres, él es pues, gerente de compliance de Ambev Centroamérica, y él hacía ese recordatorio que se decía, compliance debe darse cada año, y aunque sea el mismo mensaje, pero crear esa conciencia en el personal es de vital importancia, porque a la gente que a medida que se le vaya creando esa cultura de cumplimiento, lo van a tener presente, y eso habla muy bien de las organizaciones, porque es un esfuerzo. Para poder terminar aquí en mi mensaje, Cementos Progreso, Grupo Progreso tiene un sueño, al igual que todas las organizaciones, pero el sueño es poder construir juntos el país donde queremos vivir. ¿Y cómo queremos construir ese país? ¿Dónde queremos, en qué clase de país queremos vivir? Y entonces ahí es de donde viene, de nuestros valores, cómo nos vamos a desprender cada uno. Pues si yo soy, uno de nuestros valores es el comportamiento ético, voy a actuar de forma justa, voy a actuar de forma transparente, y de forma leal. Hay tantos aspectos que se pueden desprender y cómo yo los voy a aplicar en mi día a día. Cómo sacarlo de lo escrito a la práctica. Eso es importante poder transmitir. Muchísimas gracias, Jorge, Fernando. Y aunándonos a esto, porque han entrado un montón de preguntas, estoy tratándolas de sumar justo cuando ustedes están respondiendo. Y aquí tenemos una pregunta que se ata muy bien. Les preguntan, ¿quién realiza la investigación en sus empresas? Entiendo que es el departamento de cumplimiento. ¿Cuentan con un comité de ética? ¿Cómo funciona el mismo? Sí, voy a responderle y luego le pido a Jorge que me apoye con la respuesta. Pues la verdad no hay algo escrito en piedra de quién debe investigar. Obviamente esto va a depender del tamaño de la compañía y los recursos que decidan destinar para ello. Eh, en, bueno, he sabido que en empresas de tamaño pequeño y mediano puede investigar, ya sea si cuentan con un departamento legal, con un asesor legal, puede ser un externo, puede ser con un interno a través
del abogado de planta, el in-house. Puede ser a través de control interno, auditoría, según la estructura lo permita. Obviamente, y también mencionar de que en multinacionales de mayor tamaño, pues obviamente hay un equipo de compliance, el equipo de compliance es quien investiga, puede tener una estructura más o menos grande para la investigación, obviamente en atención a cuántos países opera, cuáles son los recursos destinados para ello, cuáles son las jurisdicciones donde tiene plantas de producción, cuáles son las jurisdicciones donde tienen oficinas administrativas. Va a depender de muchos factores, pero no hay algo escrito en piedra. O sea, como les digo, puede ser investigado ya sea por un equipo interno o inclusive en algunos casos puede ser delegarse y pedirse apoyo a un equipo externo. Puede ser auditoría forense, llámese una empresa que se dedica a investigaciones forenses, una empresa consultora. No hay algo escrito. Esto siempre, la respuesta sería depende del caso y depende de la estructura y los recursos que la empresa destine para ello. Es correcto, y sumando a lo que menciona Fernando, es importante también establecer dentro de las organizaciones, dependiendo si es pequeña, mediana o una multinacional, un protocolo de investigación. Pues en nuestro caso, el establecer un protocolo de investigación determina quién va a poder realizar la investigación, obviamente pues a criterio del oficial de cumplimiento. El rol del oficial de cumplimiento ahí es donde se vuelve de vital importancia. ¿Por qué? Porque él es el que puede delegar si es un tema crítico y él considera a través de los comités respectivos que se conformen, si este caso puede llegar a ser conocido por un público interno, directamente por el área de cumplimiento, o se va a contratar una empresa externa. Pero es importante, como bien pues menciona Fernando, no necesariamente sea el caso, pero sí se puede establecer a través de políticas o de protocolos de investigación qué hacer cuando una denuncia es de alto riesgo, cuándo es catalogada de alto riesgo, cuándo no lo es. Entonces, al final se vuelve como un tema discrecional, podemos decir, que la decisión la va a tomar el oficial de cumplimiento y no necesariamente la decisión la vaya a tomar solo, sino a través de un comité que ya pueda tener acceso, como mencioné en el caso de Progreso, puede tener acceso directamente a junta directiva, o bien el otro comité multidisciplinario donde se integradas varias áreas, por poner un ejemplo, el área de auditoría, el área de recursos humanos, el CEO, y entonces el equipo legal, obviamente, donde se puede tomar una decisión de qué realizar con la investigación. Gracias, Jorge. Y justo nos preguntan, ¿cómo es la relación con auditoría interna? Es decir, ¿cómo participan estos procesos ahora que tú justamente lo mencionas? Ok, Sí. bueno, no sé, perdón, Fernando. Adelante, Jorge, después. Ok, muchas gracias. Precisamente es algo que ha venido y que la gente y las culturas dentro de la organización tienen que ir entendiendo que es un tema totalmente distinto. El tema de las auditorías, como antes de que llegara a operar compliance en su total plenitud, veamos que el tema de cumplimiento no es un tema relativamente nuevo, pero pues aún así es más joven que el tema de las auditorías. Y como bien mencionaba Fernando, las auditorías pues se atribuyen el tema de la investigación por alguna violación o alguna falla en procesos dentro de la organización. Eso, pues, hablando en temas de procesos, obviamente pues, se puede tratar en temas contables, pero sí ha tocado un poco diferenciar o tratar de establecer esa diferencia de qué hace cumplimiento y qué hace un departamento de auditoría. Como mencioné, depende el giro del negocio de cada organización y las atribuciones que se le vaya a otorgar a un departamento de cumplimiento. La ventaja de un departamento de cumplimiento, pues, es que es multidisciplinario, que puede llegar a tener acceso a toda la organización, inclusive hasta el mismo auditoría, ¿verdad? Y pues de igual forma auditoría nos puede, es como un sistema de pesos y contrapesos, se podría decir al final, porque pues auditoría puede venir, investigar al departamento de cumplimiento si está realizando sí o no bien las prácticas de investigación, porque tampoco nos podemos crear o creer un área pues que lo sabe todo y un área que puede venir e indagar, sino hay que tener ese sistema de pesos y contrapesos. Pero específicamente para responder la pregunta, el tema de diferenciar auditoría con compliance, pues para nosotros en Progreso, pues auditoría
específicamente investiga todo el tema de procesos, cuando se ha fallado en un proceso, qué se puede mejorar, y el tema de compliance, pues cuando lleva implícito el factor humano, ¿verdad? Que va de la mano, pues si se cometió alguna violación o no. No sé si queda un poquito claro, Fernando. Sí, y aquí voy a poner un punto sobre la mesa y no me dejarás mentir, Jorge, en este sentido. Eh, las investigaciones pueden ser iniciadas, ya sea por un reporte en la línea ética, un canal de denuncias, pero también puede iniciarse por una revisión periódica de auditoría, por un elemento que saltó, un red flag. Entonces, de ahí, por eso, como bien menciona Jorge, la relación entre auditoría y compliance, pues literalmente serían unos aliados, somos aliados. Y como bien mencionaba también, nosotros como compliance no puede pensarse que lo sabemos todos. Si bien es cierto, uno tiene que conocer un poco de todas las áreas, pero por ejemplo en temas forenses se conoce, pero uno no es experto. Entonces es ahí donde se requiere apoyo de auditoría o control interno para hacer una revisión pormenorizada o una revisión de tipo forense a nivel interno. Pensemos, un tema de reportería en sistemas contables, de registros contables. Se va a hacer de mucha mayor facilidad para alguien que trabaja en el área de auditoría, control interno, poder venir, sacar reportes, hacer análisis y con eso trasladar, regresar y verlo conjuntamente con el equipo de compliance e ir orientando para dónde va a ir el barco, por dónde se va a dirigir la investigación, porque como mencioné, literalmente somos aliados y nos complementamos como áreas. Ok, gracias a ambos. Y ahorita que tú mencionabas que, digamos, una investigación podía provenir del área, un hallazgo del área de auditoría o bien de un reporte dentro de la línea de ética, podemos abordar una pregunta que también sale aquí de nuestro público y dice, ¿cuál es la mejor vía de definir los canales de comunicación en el código de ética o en un manual de comunicación o en un manual de cumplimiento? ¿Cuál es esa mejor vía para definir esos canales? Jorge, por favor. Bueno, la mejor vía para poder definir, nuevamente, y perdón que suene repetitivo, es poder establecer, dependiendo al área en que se vaya a establecer. Como mencioné, el tema práctico, en el tema para el personal operativo, para nosotros es muy sencillo poder establecer estos buzones. ¿Por qué? Porque la gente va a poder tener ese acceso directo para poder reportar, pero no es lo mismo venir y colocar un buzón para un personal ejecutivo donde pues su día a día es estar en la computadora o tener el teléfono en mano, donde el tema de poder reportar es mucho más sencillo. Entonces, como mencioné, las organizaciones debiesen establecer, al igual que nosotros lo hicimos, diversos canales de comunicación, tanto internos como externos. Y aquí viene un tema muy importante, que están las famosas líneas éticas, o son las líneas telefónicas que uno puede venir a reportar. En el caso de Progreso tenemos una alianza con Versant, que es una empresa estadounidense, donde uno puede venir y realizar denuncias de forma anónima o no. Y obviamente pues puede ser atendido en tema en el español, ¿verdad? Que es muy importante porque algunas personas que no hablan inglés, eso es importante, ¿verdad? No el hecho de que esté en Estados Unidos necesariamente vaya a ser atendido en inglés. También a través de la plataforma Conversant, como bien menciona o mencionó Fernando anteriormente, que hay herramientas, en este caso nosotros tenemos la plataforma de Conversant, donde se puede dar esa trazabilidad, si en el caso pues es una denuncia anónima, se puede retroalimentar al denunciante de los casos o de las acciones que se van a realizar para que la persona entienda y vea de qué se está manifestando. He escuchado en algunos de los casos que he podido o que he tenido oportunidad de capacitar al personal y me mencionan, es que no sabemos, no, al final no denunciamos porque no sabemos si el departamento de cumplimiento hace o no hace. Y entonces ahí es un reto muy importante para nosotros poder comunicar, estar presentes. Al final nos volvemos un área vital. Pues valga el anuncio, nosotros ahora estamos por finalizar. Nosotros anualmente hacemos una firma del compromiso de nuestro código de valores. Obviamente, pues esto se hacía de forma física o a veces se trataba de hacer a través de la plataforma Conversant, pero este año tuvimos que innovar
y realizar una plataforma totalmente digital que pudiese llegar al 100% de la organización, que sepa que está el COVEC presente, que sepa que cumplimiento está presente. Se les hace el tema del refuerzo. Los e-learnings han venido a ser una herramienta muy útil para nosotros, para poder transmitir. Entonces, muy importante, y estar recalcándole a la gente cuáles son esos canales de comunicación. Y este es un tema de estar refrescando, porque a veces la gente se le va. Puedes tenerlo pegado enfrente, pero se te va. Entonces tienes que tener presente el tema del cumplimiento. ¿Cuáles son esos canales? Si se le da seguimiento o no. Entonces es muy importante estar comunicando al personal. Sí, y aquí mencionar que nuevamente depende. O sea, no con este tema de investigaciones, con los temas de compliance, pues no hay nada escrito en piedra. La verdad que no es one size fit all. O sea, no es un unitalla, una forma de hacer las cosas. Siempre va a ser como respuesta de buen abogado, depende. Depende del tamaño de la compañía, depende de los recursos que tenga, depende de la estructura, depende si opera en un país, opera en 15 países. Entonces acá voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que se dedica al tratamiento y comercialización de aceite de palma acá en Guatemala. Un ejemplo aterrizado. Es conocido por todos que pueden existir varias vías de cómo reportar en la línea ética en un canal de denuncia. Llámese un teléfono, una dirección de correo, un email. Puede haber un portal web, como el caso de ustedes, de éticos, que brindan esta herramienta. Pero en esta empresa que procesa aceite de palma y que es una empresa bananera local, ustedes la reconocerán, tienen buzones habilitados en cada una de sus operaciones. O sea, porque ahí pensemos, estas personas obviamente no tienen acceso a un celular corporativo, a una computadora, ni mucho menos. Entonces, lo importante es hacer fácil el reporte y brindar confianza también. Al poner un buzón, pues obviamente se debe garantizar la seguridad de esa información, que la información va a llegar directo al equipo de compliance o al equipo que investiga, que no se va a divulgar. Nuevamente el tema cultural de la prohibición de actos de represalia, de no retaliación. Entonces sí es variado, depende de la realidad de la compañía, de la estructura y demás. Gracias, Fernando, Jorge. Y continuando un poco con el hilo de justamente todo lo que nos hablaban de investigación, creo que una de las cosas que más sobresalta es el tema de la represalia, ¿no? O sea, aunque uses, digamos, el canal o venga del área de auditoría y nos preguntan cómo podríamos hacer si por parte de las personas que están encargadas de la investigación, sin guardar anonimato, realizan todo para evitar represalias, pero las personas reportadas sí toman represalias. O sea, ¿cómo manejan este tema? Porque creo que es una de las cosas que ustedes han hecho énfasis, bien el tema de cultura, el tema de procesos, pero ¿cuál sería una recomendación para esta persona que nos pregunta? Ok, específicamente siempre tomemos en cuenta que va a estar el factor humano. El factor humano es impredecible. Por más que nosotros comuniquemos, por más que nosotros digamos cero tolerancia y lo pongamos enorme, el factor humano siempre va a estar implícito. Puede llegar, o se ha dado los casos, pues que se toman represalias. Nosotros en lo personal, en Cementos Progreso, pues nosotros venimos y tomamos la intervención del Departamento de Recursos Humanos. Aquí en Cementos se llama ODH, que es Organización y Desarrollo Humano. La participación de ellos es vital, porque recordemos que si en algunos casos cumplimiento puede tomar alguna decisión vinculante, hay otras que no. Nos volvemos únicamente un ente de recomendación. Nosotros no podemos venir y llamarle la atención porque no somos el área encargada. Eso pues depende, como diría Fernando, depende de cada estructura o cada organización. En nuestro caso, pues nosotros realizamos la recomendación al área de organización y desarrollo humano para que ellos puedan venir y determinar si en dado caso se realizó una represalia y se constata que esta persona tuvo represalias con el denunciante. Obviamente, pues las decisiones que se van a tomar puede llegar, dependiendo del caso, desde llamadas de atención, de acuerdo con la legislación local, ¿verdad? Que uno puede venir y tomar acciones laborales, por poner un ejemplo, que tenemos las llamadas de atención verbal, escrita y la desvinculación. Entonces es por eso que nosotros involucramos al área de organización y desarrollo humano.
Cuando ya haya toma aspectos que van implícitos la violación o que cometen algún delito, obviamente pues ya nos apoyamos del área legal correspondiente y se van a tomar este tipo de acciones de tratar de denunciar a la persona y dependiendo del caso, pero es específico poder resaltar que si se realiza alguna represalia, sí se van a tomar o se toman acciones, pero se van a tomar conforme a lo que establezca. Nosotros vamos a recomendar, mire, señores de ODH, nosotros sí recomendamos que a esta persona se le llame la atención. ¿Por qué? Porque amerita esto, esto y esto. Sugerimos que se desvincule por tal y tal cuestión. Al final, pues como digo, no se puede evitar el tema de las represalias. Para contestar la pregunta de la persona que preguntó este tema, no se puede evitar. Está implícito el factor humano, que es cambiante. Nosotros o somos impredecibles. Por más que nosotros comuniquemos, por más que nosotros prohibamos, siempre va a suceder. Puede que surja dentro de la organización o puede que se haga fuera de la organización. Al fin y al cabo, pues lo van a realizar. Entonces, nosotros garantizar a lo máximo que se pueda tratar de comunicar este tema, pero nosotros no podemos venir y garantizar al 100% que no se cometan. Fernando. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y aquí hay que sumar un punto. Como parte de la generación de cultura, pues es de vital importancia el hacer lo que decimos y lo que tenemos en nuestras políticas, procedimientos y demás. Si en la compañía existe, en el código de ética, código de valores, código de conducta, como se llame, existe una prohibición o cero tolerancia a los actos de represalia, pues eso implica que entonces voy a tomar acciones y voy a tomar acciones drásticas, pero y hacerlo sin excepciones, porque de nada sirve que, bueno, quien está cometiendo actos de represalias es un gerente o es un director. Entonces, como es el gerente o el director, no va a pasar nada. Entonces, eso genera un mal mensaje para la compañía, lo interno, y desacredita el tema cultural de compliance, desacredita muchas cosas. Entonces, como mencioné al inicio de la llamada, es importante generar día a día cultura, predicar con el ejemplo, y predicar con el ejemplo está esto, o sea, si un gerente o un director está cometiendo actos de represalias, no puede perdonarse. O sea, debe ser tratado de igual manera que un gerente o un director a que alguien de mando medio o personal operativo. Entonces, obviamente dependerá de qué es lo que está escrito y está definido para cada compañía. Como bien mencionó Jorge, de nuestro lado de compliance, pero nosotros damos recomendaciones de qué es lo que se debe de hacer, pero obviamente el equipo de recursos humanos o el área que corresponda deberá tomar las acciones conforme a lo que esté escrito. Como les digo, hacer lo que está escrito. Si no, pierde credibilidad el sistema, el programa de compliance, y el tema de investigaciones se va para el suelo. Ok, y una pregunta que me parece súper importante resolver y es, ¿qué pasa cuando se reporta un directivo o un miembro de la junta directiva? Justo es pregunta que acaba de ingresar a nuestro cuadro de Es preguntas. excelente esa pregunta, Ingrid, y esa la voy a contestar en lo personal. Pues al momento que tuve la oportunidad de poder escribir la tesis de normas de cumplimiento como forma de control interno en las sociedades mercantiles, precisamente abarco ese tema. Y es un rol importante, depende del giro del negocio. Voy a tratar de recapitular un poquito. El rol del oficial de cumplimiento deviene pues, de temas financieros o contables anteriormente. Y eso es importante porque el oficial de cumplimiento, por lo menos en el caso de Guatemala, tiene acceso, cuando se trata de una entidad bancaria o financiera, tiene acceso directamente a la Intendencia de Verificación Especial, la IVE. Pero en el caso de las multinacionales o las empresas grandes o las empresas que no necesariamente tengan que ver con el giro económico o financiero, qué hacer, ¿verdad? Porque a mí me está pagando la junta directiva, a mí me está pagando la empresa, ¿y qué pasa si algún directivo está cometiendo un delito o está cometiendo una falta o una violación? ¿Qué hacer? Y ahí ese es el rol importante que debe de tener el oficial de cumplimiento, que tiene que tener esa independencia funcional y económica para poder manifestar, tener un acceso directo
a otro, ahí sí que crear un sistema de pesos y contrapesos, perdón que insista con ese tema, poder denunciarlo a lo interno, porque si yo sé que tengo acceso directamente a junta directiva, pero alguien, un miembro de junta directiva está involucrado, obviamente yo no puedo llevar esta investigación a junta directiva, lo tengo que llevar a otras instancias como el tema de la auditoría o apoyarme del CEO. Y al final, pues, van a tener que ser decisiones que se tomen en comité al final, pero a lo que voy, el oficial de cumplimiento debe tener ese rol de independencia. Hacía énfasis en el tema financiero y bancario, porque ellos sí pudiesen llegar a otras instancias gubernamentales y poder denunciar. Yo sé que se pierde un poco el hilo ahí, porque ¿cómo voy a denunciar a quien me da de comer? ¿Cómo voy a denunciar a alguien? Y eso al final, pues ese es el rol de cumplimiento, ¿verdad? Que debería de desprenderse y tomar esa iniciativa de, ok, estás cometiendo una violación, ya lo investigué, ya lo constaté, voy a poner la denuncia respectiva, aunque eso me cueste el puesto. Pero ahí es donde estamos actuando y nos vamos a desprender si yo estoy actuando de forma ética o no. Y eso es mucho de los casos que ponen en las empresas al momento de contratar a un personal de cumplimiento. Si usted verifica que su jefe o alguien de junta directiva, ¿qué hace? ¿Lo denuncia o no? Aunque eso me cueste el puesto. Me explico, ahí va un tema muy implícito de si yo soy una persona ética y va en contra de mis principios. Entonces es muy importante poder establecer, como le digo, la salida la tienen fácil para el sector bancario y financiero, porque ellos pueden venir y abocarse por ley, por lo que nos rige nuestro sistema de ley de lavado de dinero u otros activos, pueden venir y abocarse porque tienen esa obligación de poder abocarse a la Intendencia de Verificación Especial. Aunque también no vimos el tema de omitir denunciar, que también es un delito acá, que, ¿verdad? Que la omisión de denuncia. Yo sé que se cometió un acto y no lo traslado, no lo comunico, me convertiré en cómplice o estaré obstruyendo a la investigación. ¿Me explico? Entonces, es importante tener ese caso que se puede llegar a presentar, claro, pero ya depende mucho de la ética del oficial de cumplimiento. Sí, y acá lo importante, nuevamente, el tema de cultura y predicar con el ejemplo y hacer lo que está escrito. O sea, en este caso, no importa la jerarquía o el puesto que tenga la persona que está siendo denunciada, sino puede tener un tratamiento en la investigación un tanto eh, peculiar o particular, pero no diferente. No sé si me explico, en el sentido que es muy probable que en este caso una investigación que se haga a un miembro de junta directiva o a un director de la compañía, que si una investigación, por decirlo así, de un tema no tan crítico, lo maneje alguien del área legal o lo maneje un investigador cuando los equipos son mucho más grandes, pero en este caso puede ser investigado ya directamente y tomado el rol de investigación por parte de un director de compliance. Pero siempre debe investigarse. Y aquí voy a pasar a comentar un poco de las investigaciones y denuncias en el sector financiero, en el sector bancario. Algunos bancos con presencia regional tienen una figura que se llama ombudsperson, que al final hace las veces de un investigador, pero a un nivel superior e independiente. Es más, la figura del ombudsperson generalmente exige al sector financiero que esta persona inclusive no sea pagada en planilla del banco, para que no tenga miedo a hacer su trabajo. Y es una persona independiente y puede venir y reportar inclusive a las asociaciones bancarias, en este caso la CIB. Ok. Realmente tenemos mucha tela que cortar y seguramente vamos a tener que hacer una parte 2 en todo el tema de investigaciones. Quiero apuntalar las últimas preguntas en aras del tiempo. Una, ¿cuánto tiempo debería mantenerse abierta una denuncia o el proceso de investigación? ¿Hay un tiempo o esto no es irrestricto, no tiene una vigencia? Paso a contestar, Ingrid, gracias. La pregunta muy válida, muy interesante. Pues al final depende. Importante sí mencionar
de que un elemento crítico de las investigaciones es investigar de manera eficaz y eficiente y en tiempo, porque no solo es investigar, pero de nada me sirve investigar algo que ocurrió 2 años atrás. Es muy probable que la persona que fue denunciada ya no trabaje en la compañía, ya la estructura como tal desapareció. Entonces, siempre la recomendación es investigar lo más pronto posible. Hay un estándar o un benchmark a nivel global que menciona de 35 días desde que llega una denuncia hasta que se cierra, pero obviamente esto, el número de días va a depender y lo va a definir, en este caso, el director de compliance de cada compañía, y obviamente el tiempo también va a depender de qué tan crítico sea el tema que se esté investigando. Supongamos, un tema y con esto cuando estoy hablando de temas críticos, no le estoy restando importancia uno a otro. Obviamente los dos incidencias o reportes son importantes y debo investigarlo. Pero voy a poner a manera de ejemplo. Estamos hablando de que alguien reportó un tema de que, miren, no me pagaron adecuadamente la planilla o mi compañero me está acosando laboralmente. A, que exista un reporte de acoso sexual o un tema de alteración de estados financieros o un tema que pueda afectar gravemente la reputación de la compañía. Entonces, en ese caso estamos hablando de palabras mayores donde puede existir responsabilidad penal de la persona jurídica, puede existir un tema de sanciones administrativas, puede inclusive llegar hasta el cierre de la operación si el hecho reportado no se investiga. Entonces, sí está en el mundo, o sea, en el estándar global se habla de 35 días aproximadamente. Pero obviamente este tiempo lo va a definir cada compañía en atención a sus mejores necesidades. Sí quiero dejar sobre la mesa que es crítico investigar pronto y lo más rápido posible. Y ahí les cedo la palabra a Jorge. No, totalmente de acuerdo, Fernando. No hay un tiempo definido o establecido, si bien pues, existen sugerencias o buenas prácticas de que puede que sea 35 días o no, pero yo me sumo a eso que tú mencionabas, que entre más pronto se investigue, mejor, porque puede evitar precisamente en el tema de cierre de operaciones, cuando no se tiene vigente una licencia de operación, cuando se vence una licencia sanitaria, una licencia ambiental, puede surgir mucho en el cierre de operaciones y también el daño reputacional, que al final, pues, que es lo que tratamos de garantizar a nosotros, ¿verdad? Que se cumpla, por eso el famoso, el eslogan, ¿verdad? Cumplir, esa es la labor fundamental de compliance. Entre más rápido se investigue, nosotros podemos mitigar riesgos, que eso es, al final es una de las labores de compliance, mitigar riesgos, pero también es poder prevenirlos. Entonces, es poder crear, nuevamente, insisto, las campañas de concientización a través de las capacitaciones e inducciones, firmas de compromiso y estar creando conciencia con los códigos de conducta, códigos de valores, como se denominen. Y en el caso, pues cuando ya lleguen las denuncias, pues realizarlas de una forma pronta, cumplida y poder realizar esa acción. Sí, y aquí, Ingrid, también mencionar por qué es crítico investigar de forma ágil, lo más pronto posible. Pensemos en un caso que se está investigando una alteración de estados financieros. Entonces, ahí puede que se elimine información de correos electrónicos, qué sé yo, cuando no se resguarda de manera adecuada la información, se puede destruir documentación que puede ser relevante para este procedimiento de investigación. Entonces, mientras más tiempo pase, puede degradarse la calidad de la investigación. Entonces, es crítico, por eso investigar lo más pronto posible, pero cada empresa va a definir su número de días en la cual debe cerrar los procesos de investigación. Ok, creo que nos queda sumamente claro la importancia de la inmediatez en abordar los procesos de investigación. Y justamente en este punto, y tú lo mencionabas hace un momento, Jorge, de la importancia, otra vez repitiendo el tema de la capacitación, de la formación, ¿tú creerías entonces que esta estrategia, digamos, de formación continua es la que permitiría permear mejor dentro de la organización
el tema de cumplimiento, sobre todo cuando las organizaciones operan en diversos países, que es una de las preguntas que nos hacían. Correcto, totalmente de acuerdo. Pues en la experiencia que tuve anteriormente en ABI o Amber Centroamérica, el tema de la cultura, el estar repitiendo y poder crear esa conciencia, como menciono nuevamente, compliance es un tema no tan nuevo, pero es nuevo a diferencia de otras de las disciplinas, y crear esa conciencia en las personas de poder cumplir. Un ejemplo sencillo, ahora que estamos en un proceso de certificación de una normativa ISO 37001 que es antisoborno. Les hago énfasis a los colaboradores cuando ellos piensan en soborno, cuando piensan en corrupción, piensan que son en esferas más altas que solo el gobierno o que algunos ejecutivos. Y yo cuando les planteo ejemplos donde se pueden llegar a cometer actos de soborno, corrupción sencillos y que al final se viven al día a día, les hago esa conciencia de que pueden llegar a ser corruptos también. Entonces el tema es de crear esa cultura, que al final es cómo poder nosotros, como organización, cómo podemos enseñar, crear esa cultura a la gente que lo lleven al final en su día a día y tratar de esa forma preventiva, porque al final las inducciones se vuelven una labor preventiva para poder mitigar riesgos. Pero ya cuando están los casos de corrupción, cuando hay casos de investigación, pues vamos con el tema de las investigaciones a tratar de mitigarlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque está en juego siempre la reputación de la empresa, está en juego la operación de la empresa. Entonces sí es importante desde la labor preventiva, totalmente la inducción, estar creando mensajes claves, tal vez ya no apoyarse tanto en el tema para apoyar al medio ambiente, ya no apoyarse tanto en materiales gráficos o impresos, así como el código de valores o estar comunicando. Tenemos herramientas, pues al final los correos, tenemos los WhatsApps, los celulares o plataformas digitales donde uno puede estar creando conciencia, estar capacitando a la gente. Como mencioné anteriormente, los e-learning se han vuelto una herramienta muy práctica para nosotros para poder estar certificando a los colaboradores y poder garantizar a lo medida de lo posible que nosotros estamos llegando al 100% de la organización. Gracias, Jorge. Fernando, una pregunta más que nos hace el público. ¿Cuál sería tu recomendación en cuanto a la estructura interna? ¿Dónde debería estar pegado el área de compliance? ¿Al comité de ética, a la junta directiva, al CEO? Pues la verdad, quizás tendría que ser la distinción o la precisión a qué se refieren a pegados. Quizás ¿A quién le reportan? Preguntan. deberá venir por el tema de aliados. Lo voy a ver mejor así. Aliados, pues es recomendable por la mayor parte de denuncias que llegan a línea ética, un canal de denuncias, pues que tengamos como aliados a recursos humanos para la investigación de temas relacionados a acoso laboral y temas relacionados específicamente a recursos humanos, que tengamos como aliado a control interno auditoría para ver ya temas pormenorizados en materia financiera, fiscal, contable, a control interno, auditoría para esto, que tengamos también alianza con el área legal, que consecuentemente pues necesitamos apoyo para investigar aquellos casos de violaciones a regulaciones aplicables y en la medida de lo posible tener que exista un reporte de parte del equipo de compliance o según la estructura lo permita, un acceso directo a junta directiva. Como bien es cierto, este es un tema de mejores prácticas, pero nuevamente va a depender de cada estructura. Pero sí, en cuanto a aliados, mencionaría esas áreas, recursos humanos, control interno, auditoría y legal, y tener una comunicación constante con el comité de ética, inclusive para tomar resolución de casos, y tener consecuentemente un acceso directo de comunicación directa a junta directiva. Yo quiero sumarle ahí Ajá. rápido, de forma breve, perdón, yo sé que por cuestiones de tiempo, pero sí, específicamente, y bueno, yo quiero hacer énfasis, para mí debiese ser la independencia funcional del oficial de cumplimiento, del departamento de cumplimiento. Yo sé y entiendo que dependen a veces económicamente
de asignaciones presupuestarias del Departamento de Finanzas o decisiones que toma Junta Directiva, pero sí debería de garantizar en la medida de la posible esa independencia funcional del oficial de cumplimiento, cabal, precisamente por si existiese algún vínculo con con un miembro de Junta Directiva que esté vinculado o que se le esté señalando o imputando alguna violación. Y también está el tone of the top, ¿verdad? Que eso es al final que el reporte directo a Junta Directiva, que al final pues ellos son los que velan por que la empresa sea sostenible, que se vayan creando los ingresos, ¿verdad? Entonces sí existe ese tema de reportería a Junta Directiva, pero sí debiese tener administrativamente una independencia funcional y económica. Sí, y aquí comento también de que como parte del empoderamiento, ya sea de un oficial de cumplimiento, un director de cumplimiento o el equipo en general que conforme el equipo de cumplimiento, deben de ser dotados de autoridad e independencia. Esto ya sea a través de una política o de un mandato, pero sí, de acuerdo con Jorge, que debe dotarse de independencia y además autoridad. O sea, de si hay una decisión tomada, que esto se haga, o sea, porque si no, nuevamente, si tenemos los recursos, tenemos la estructura, tenemos el equipo, se investiga, pero al final no se hace nada porque el equipo de compliance no tiene autoridad ni tiene independencia, todo se cae al suelo. Ok, muchísimas gracias. Tenemos todavía más de 17 preguntas, así que definitivamente el tiempo hoy no nos va a alcanzar, pero las vamos a compartir con Jorge y con Fernando y les regresamos la respuesta vía email al que ustedes se registraron a la hora de inscribirse en Masterminds el día de hoy. Quiero cerrar con dos cosas importantes porque también parte de lo que la gente siempre nos preguntaba es ¿cómo sumó esto en sus organizaciones? Y les hago dos preguntas puntuales para cerrar hoy. Jorge, ¿qué le ha sumado a la organización, cierto, a la hora de estar investigando todas estas denuncias? O sea, ¿qué ha dicho? ¿Cómo tú mencionabas el tema reputacional? Como organización, ¿cómo sumó este ejercicio de investigación firme que tienen? Le suma obviamente pues el tema de credibilidad dentro de la organización con el público interno, de que sí se está investigando, de que sí se están tomando acciones, porque si no se crea esa credibilidad a lo interno, no podemos tener credibilidad hacia lo externo. Nosotros podemos estar diciendo somos la máxima empresa que investiga, que hace, que previene, que tiene el mejor código de valores, y etcétera, etcétera. Pero si no hacemos nada hacia lo interno, no se le da ese seguimiento, no se le da ese feedback a las personas, de nada sirve tener un sistema de cumplimiento inmenso. Entonces, yo creo que lo principal que se gana es la credibilidad hacia lo interno, crear esa conciencia a las personas, que sepan que hay un departamento de compliance que está presente, que está investigando, y en la medida de lo posible que va creciendo la organización, va creciendo el departamento de cumplimiento, va creando esa credibilidad y confianza también en la junta directiva de que también debiesen invertir más en el departamento de cumplimiento. ¿Para qué? Para poder crear mejores herramientas de denuncia, para poder crear mejores mecanismos de investigación e implementar también cuestiones, como les mencionaba, poder invertir en e-learnings o poder crear herramientas prácticas para poder llegar a la organización. Entonces, a medida que nosotros hagamos un buen trabajo hacia lo interno, podemos tener credibilidad hacia lo externo. Gracias. Fernando, para puntualizar, porque CBC es una organización que está en 14 países, tiene una representatividad enorme en Latinoamérica y es reconocida por su tema robusto como organización. ¿Cómo les ha sumado todo el tema de mecanismo de denuncia y todos estos procesos de seguimiento e investigación en la credibilidad y obviamente también en la competitividad? Pues aquí, sin lugar a dudas, ha aumentado la competitividad y credibilidad y voy a pasar a hablar sobre tres stakeholders con los cuales voy a responder. Uno, el proveedor. El proveedor generalmente se siente impresionado de que hayas empresas que cuentan con un canal de denuncias, con una línea ética, que la empresa toma las denuncias con seriedad y de manera profesional, que cuenta con una estructura, que cuenta con recursos y demás. Ve además de que la responsabilidad social empresarial es realmente importante para la compañía
y no es solamente una mera declaración que se pega en la pared o que está en un código de ética. Y que además esta empresa, como CBC, trabaja únicamente con compañías que comparten sus valores, como por ejemplo el tema de cero tolerancia a la corrupción. Luego paso a hablar del inversionista. En el caso de los inversionistas del grupo corporativo, se sienten tranquilos que sus inversiones están protegidas, tranquilos de saber que se está invirtiendo en una empresa con alta ética empresarial, que si hay fraude dentro de la organización, se investiga y además se detiene este tema de fraude antes que las pérdidas financieras me afecten a mí como inversionista. Y además, que no se dañe la reputación de la compañía, que este es un activo altamente valorado por las organizaciones. Además, le da tranquilidad que la junta directiva comprenda cómo la organización puede volverse más transparente con un sistema de denuncia de irregularidades. Y por último, el tercer punto, el cliente. De cara al cliente se da credibilidad y existe consistencia entre lo que dice la empresa y lo que hace. Estamos nuevamente, lo que yo digo y lo que hago como empresa. Cero tolerancia a actos de corrupción. Eso está en el código de ética, está en la política anticorrupción. Cero tolerancia a actos de represalias. Esto está además en el código de ética, en la política anticorrupción y en otros cuerpos normativos. Entonces, con esos 3 ejemplos creo que he expresado de cómo y los mecanismos de denuncia implementados en CBC han vuelto a la empresa más robusta en materia de competitividad y credibilidad. Muchísimas gracias, Fernando, Jorge, realmente por este inicio de viernes tan productivo, aprendiendo tanto de lo que ustedes han hecho. Quiero comentarles a todos nuestros asistentes que van a recibir a la dirección de correo a la que se registraron un resumen de los puntos más relevantes de esta conversación que hemos tenido en esta mañana con Fernando y con Jorge. Además, que estaremos compartiendo en nuestras redes sociales el link de grabación de este programa del día de hoy. Además de invitarlos que todos los viernes a las 7:30 hora Guatemala, 8:30 hora Perú, México y Colombia estamos conectados y 9:30 hora República Dominicana. Para mejorar, siempre para nosotros es sumamente importante que ustedes nos den a conocer su opinión. Por eso en sus pantallas está apareciendo una evaluación de este evento, donde pedimos sus recomendaciones para ir jalando a cada viernes un tema relevante para ustedes. Jorge, Fernando, en lo que nuestros asistentes están compartiéndonos sus opiniones del programa de hoy, por favor, unas palabras importantes de cierre, porque definitivamente nos quedamos cortos, ya está prometido que vamos a regresar seguramente y vamos a contestar vía correo las preguntas que quedaron pendientes, pero unas palabras importantes que se nos queden. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero por la invitación a participar a Masterminds. La verdad que es una dinámica muy importante poder estar compartiendo, al final salir de la práctica, estar saliendo y compartiendo estas buenas prácticas que realizan las organizaciones. Y dos, que aquellos empresarios, aquellas personas que nos están viendo, que inviertan en cumplimiento. Al final es una herramienta útil. Si sos una pequeña o mediana empresa o una empresa multinacional, el compliance es una herramienta útil. ¿Por qué? Porque eso nos va a poder garantizar la sostenibilidad. En lo personal, pues estoy tratando de salir de un plano empresarial y poder llevar este plano a un plano académico, dejando atrás el tema de maestrías y eso, sino llevarlo también al tema de licenciaturas o el tema académico. ¿Por qué? Porque si nosotros creamos esa cultura de cumplimiento en profesionales en formación, vamos a tener el día de mañana a mejores oficiales de cumplimiento, a mejores investigadores, crear también esas políticas o buenas prácticas que podamos llevar y aportar a la legislación nacional e internacional. ¿Para qué? Para que podamos ser un referente. No basta tener solo con una ley contra la corrupción, que la verdad no tiene mayor cuestión, sino crear cuestiones que puedan ser vinculantes, que puedan venir y sumar a la organización. Yo creo que el compliance o el cumplimiento ha venido a sumar dentro de las organizaciones para decirle al Estado o a los estados, ok, el sector empresarial nos estamos formando y estamos tratando de garantizar en la medida de lo posible
que estamos cumpliendo. Háganlo ustedes también. Entonces, yo creo que crear esta cultura a nivel nacional e internacional es de vital importancia. Sí, claro. Me has quitado muchas palabras, Jorge. Solo voy a dar un mensaje y que al final esto del compliance, de las investigaciones y todo lo que hemos hablado, no es, quiero que le quede el mensaje a toda la audiencia, que no es una moda, que no es algo por estricto cumplimiento de las regulaciones en aquellos países donde sí exige que exista un programa de compliance o determinados elementos, sino más bien creer que las acciones que como compañía, como grupo corporativo se toman, suman y suman a nivel país, a nivel comunidades, a nivel que literalmente tengamos un mundo mejor. Entonces no es solamente por cuidar la reputación de la empresa, no es solamente por cuidar la credibilidad, por cuidar al inversionista, sino que literalmente nosotros como equipo de compliance y en general todo esto que hemos conversado, pues apoya a comunidades, a personas y al mundo en general. Bueno, muchísimas gracias a los dos nuevamente y por hacer este cierre. A todos nuestros espectadores e invitados el día de hoy también muchísimas gracias por haberse mantenido este programa que se nos extendió 15, casi 20 minutos más. Así que los esperamos el próximo viernes, 7:30 de la mañana hora Guatemala, 8:30 hora Perú, México, Colombia y 9:30 hora República Dominicana. Gracias a todos los países que se sumaron. Muchas gracias, Fernando, Jorge. Nuevamente, un feliz viernes para todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un placer saludarlos. Feliz día. Adiós.